Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Este curso está dedicado para todos esos entusiastas de la electrónica, aquellos que quieran aprender los fundamentos de la electrónica. No es necesario tener conocimientos previos, vamos a ir paso a paso. Para comenzar tenemos la resistencia, que es fundamental de la electrónica. Podemos ver las resistencias que vamos a usar, son las de franjas de colores. Todas las resistencias tienen franjas de colores para poder identificar su valor. Existen calculadoras de resistencias en internet, entonces podemos ver por color qué valor tiene sin necesidad de aprendernos la tabla. Y también existe la tabla que es para calcular el valor de las resistencias según sus colores. Para los que están estudiando, lo recomendable sería aprenderse la tabla porque les podría venir en algún examen. Adicional al valor de la resistencia existe algo llamado watt. Puede haber resistencias de 1/4 de watt, de medio watt o de 1 watt. ¿Ok? ¿Qué es esto? Esto quiere decir qué tanto van a soportar el calor estas resistencias. Obviamente el de 1/4 de watt es más para circuitos sencillos y el de medio watt ya para ir subiendo de nivel. Por ahora los de 1/4 de watt estarían más que bien para aprender LEDs o trabajar con resistencias y demás. Las otras resistencias de forma cuadrada también existen, pero no las vamos a utilizar, que soportan mucho mayor calor. ¿Cuál es la definición de resistencia? Es aquel que se opone a la corriente. ¿Qué es la corriente? El flujo de electrones. En esta imagen de acá de la derecha podemos ver unas bolitas azules. Esto representa a los electrones. Podemos ver flujo de electrones. Pero en cierta parte de este tubo hueco vemos que el diámetro se reduce. Esto quiere decir que van a pasar menos electrones por ese huequito. Se produce algo así como un cuello de botella. Más o menos eso es la resistencia. Se opone al libre flujo de electrones. Mientras mayor sea la resistencia, menos electrones van a pasar. Ahora tenemos un par de materiales conductores y aislantes. Por ejemplo, tenemos como conductor la plata, que es aquel que tiene menos resistencia, y el cobre. ¿Por qué usamos cobre? Porque la plata es más cara. Todos los proyectos saldrían más costosos y aparte llamaría la atención al amigo de lo ajeno. Ahora, como aislantes tenemos el vidrio, el plástico. Tienen que recordar que los conductores son prácticamente metales. Dependiendo del metal puede conducir más o menos la corriente. ¿Y qué es el voltaje? El voltaje es la fuerza con la que van a salir los electrones. Tenemos a Ohm y su fórmula BIR, que es V, voltaje, que sí, corriente o intensidad de corriente. Y la resistencia al voltaje también se le conoce como tensión. Y su representación, su unidad de medida son los volts o voltios. Se representa con una V mayúscula. La corriente tiene como unidad de medida los amperes o los amperios y esto se representa con una A mayúscula. Y bueno, podemos ver el símbolo del ohm o del ohmio. Acá tenemos un triangulito que es exactamente lo mismo. Si se dan cuenta, para hallar la intensidad de corriente despejamos I y nos quedaría V sobre R es igual a I. Entonces el triangulito es exactamente lo mismo, solamente que tenemos que dibujar un triángulo. Siempre V va a ir arriba y R no importa. Tapamos el que queremos y nos va a dar, ¿no? Por ejemplo, si tapamos la V y R, I por R. Si tapamos la R tenemos V sobre I, que es voltaje sobre la intensidad de corriente. Acá tenemos un par de definiciones, un par de conceptos que deberíamos saber tal vez. A ver, cortocircuito. ¿Cuándo se produce un cortocircuito? Cuando no hay resistencia. Las fuentes de tensión o de voltaje pueden ser baterías, pilas, demás. Tienen dos polos, más y menos. Nosotros podemos alimentar un circuito con esos dos. Luego lo vamos a ver. El punto es que quiero que entiendan que hay una entrada y una salida, digamos. ¿Qué pasa si conectamos solamente un cable a estos dos bordes? La resistencia es prácticamente nula. Esto hace que la corriente pase sin ninguna oposición. ¿Qué puede significar esto? Que el cable se caliente, produzca fuego. Por ejemplo, si lo hacen en una casa con un toma corriente, puede hacer que la electricidad de la casa vuele. Por eso están los fusibles de las casas, para evitar este tipo de cosas. Es muy peligroso conectar el más y menos de una fuente de tensión. ¿Y qué es un circuito abierto? Pues cuando se interrumpe el flujo eléctrico. Por ejemplo, acá tenemos un switch on-off. Imagínense que hay algo conectado al tomacorriente de tu casa. Entonces, si está en on, va a pasar la corriente a todos los dispositivos
dispositivos que estén conectados. Si le pongo off, por más que esté conectado a la pared, al enchufe, no va a pasar la corriente. Es un circuito abierto porque se interrumpe el paso de corriente. Posteriormente lo vamos a ver. Y bueno, acá tenemos un circuito eléctrico. En este caso es un circuito mixto. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, este es un circuito eléctrico y digamos que hay dos cuadrados en él. Estos cuadrados se llaman mallas. En el primero, donde está la flecha, es la primera malla, y el segundo, donde no hay nada, la segunda malla. Esto lo vamos a ver después en la resolución de ejercicios, pero bueno que ya conozcan el término. Y los nodos, vamos a llamarlo a estos puntos blancos, que es cuando hay 3 cables o más. Eso es todo lo que deben saber. Como podrán ver, acá no hay ningún nodo porque no hay 3 cables en ningún lado. Tendría que haber una malla más por lo menos. Estos son circuitos en serie. ¿Qué pasa con los circuitos en serie? La intensidad de corriente es constante. ¿Esto qué quiere decir? La intensidad de corriente para R1 es la misma que para R3. Es decir, todas las resistencias van a tener la misma intensidad de corriente. ¿Qué pasa con el voltaje? Para cada resistencia va a haber una caída de tensión. Eso quiere decir que el voltaje, a medida vaya pasando entre los componentes, se va a ir reduciendo. Y para hallar la resistencia total o equivalente de un circuito en serie, bastaría con sumar las resistencias. Esto nos daría el total. Y por ejemplo, en este caso tenemos 6 voltios y la resistencia total, podríamos hallar la intensidad de corriente, ¿no? En este caso podría ser una incógnita. Y los circuitos en paralelo, en el cual el voltaje es el constante. En cada nodo, como verán, va a pasar el mismo voltaje. En el primer nodo va a tener el mismo voltaje que el segundo y el tercero. Obviamente va a haber una caída de tensión en cada resistencia, pero lo que quiero que entiendan es que en cada nodo va a llegar el mismo voltaje. La intensidad de corriente ya no va a ser la misma. En cada nodo se va a ir repartiendo, se va a ir dividiendo. Entonces dependerá del valor de las resistencias la cantidad de corriente que pase por cada uno. Existen 2 fórmulas para calcular la resistencia total o equivalente en circuitos en paralelo. Está, por ejemplo, la regla rápida, que lo podemos ver acá abajo, es una multiplicación y una suma entre 2 resistencias. Si quisiéramos optar por esta fórmula en esta ocasión, tendríamos que primero resolver R3 y R2 y luego tendríamos que repetir el proceso para R1 y la resistencia equivalente entre estos dos. Tendríamos que hacerlo 2 veces porque solamente aplica para 2 resistencias. La fórmula general lo vamos a ver después con la resolución de ejercicios, pero por ejemplo, aplicando una sola vez la fórmula general, que no es tan complicada, obtendríamos las 3 resistencias. Bueno, acá tenemos un resumen, si quieren lo pueden leer, pero más o menos he tratado de explicar todo. Y bueno, acá tenemos algo que nos dice Boyle-Stat, que en una conexión en paralelo la corriente siempre busca el camino más fácil. Esto es importante que lo entiendan. La corriente siempre busca el camino más fácil, donde haya menos oposición, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo tenemos 2 resistencias en paralelo. Una es de 60 ohm o 60 ohmios y la otra es de 2. ¿Por dónde va a pasar mayor corriente? Por la de 2 ohms, porque hay menos oposición. Ya sabemos que cuando llegue el nodo se va a repartir sí o sí, en este caso en 2, y la mayor parte se va a ir por donde haya menos resistencia. Bueno, acá podemos ver un circuito mixto otra vez, donde podemos ver las 2 primeras resistencias de afuera están en paralelo y a estas 2 hay una resistencia en serie. Para resolver este circuito, primero tendríamos que resolver las resistencias en paralelo y luego la resistencia en serie. En esta ocasión se usó la fórmula rápida, que es solamente para 2 resistencias. Se simplificó, hallamos una resistencia equivalente. Ahora tenemos 2 resistencias en serie. Como ya sabemos, estas se sumarían y nos darían la resistencia total del circuito. Teniendo el voltaje y la resistencia, vamos a escribir VIR o hacemos nuestro triangulito. Entonces, para hallar I tendríamos que poner el voltaje sobre la resistencia, en este caso sería 24 sobre 4, y obtendríamos la intensidad de corriente total del sistema, que sería 6 amperes o amperios. Y bueno, hemos visto la ley de Ohm, hemos conocido circuitos en serie, circuitos en paralelo y adicional a esto circuitos mixtos. En los siguientes videos vamos a ir resolviendo ejercicios sobre estos temas para entender mejor todos estos conceptos. Eso sería todo por el video de hoy. Espero que me hayan entendido todo. Si tienen dudas pueden hacerlos en los comentarios.